donde el objetivo es ver y aprender y hacer como una especie de unos test o quiz, unos pequeños test con respecto a lo que hemos visto, ¿listo? Entonces el objetivo es de que ustedes respondan las preguntas eh, con respecto a lo que hemos tratado y lo que hemos visto durante estos días, ¿listo? Entonces vamos a compartir pantalla, vamos aquí, Kahoot. Lucero Ardila, yo no estuve ayer, no importa, no importa, Lucero. Ahí vamos ahí vamos viendo. Tranquila, Lucero. Ahí vamos, ahí vamos viendo cómo te podemos actualizar. ¿Listo, Lucero? Mm, Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner el enlace. Espero conocer un momento. Aquí en el enlace chat vamos a poner el pin de juego. Ese es el pin de juego. Entonces, por favor, ingresemos en el pin, ponemos el nombre o un seudónimo y el objetivo es ver qué tanto hemos progresado, pues, o qué tanto hemos aprendido. ¿Listo? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Listo. Un momento que se me está saliendo. Y listo. Vamos a empezar. Valentina, Lucero y Mauricio. Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, pregunta. Delitos informáticos 1. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el enunciado? Ok, listo. Sí, señores. Valentina. Vamos con el otro jueguito para que continuemos con nuestra clase. ¿Listo? Enlace copiado. Y nuestro chat.
Vamos a compartir el segundo enlace. Vamos a empezar. Pero ahí quedaron con las dudas, ¿no? Esperemos a ver por los resultados. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qui- ¿Quién apuntó? Bien, vamos a ver. Eh, Mauricio. Sí, Lucero, Lucero. ¿Quién fue? Valentina. El juego de palabras ahí lo confunde aún. Pero sí, esa era la palabra correcta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con nuestra clase normal. Pero- y vamos a salir de aquí, capo. Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase normal, tal cual como veníamos haciéndolo eh, el día de ayer. Vamos a continuar con los delitos. ¿Me confirma si me están escuchando? Si tengo que hablar un poquitico más duro, me confirman, por favor. Ahí está bien, profe. Ok, listo. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos viendo ayer, que es la razón de ser de este diplomado, ¿no? Que son los delitos y las actividades ilícitas con respecto, perdón, los artículos jurídicos relacionados con respecto a los delitos. Hay una compañera, veo que manifestó que el día de ayer no pudo ingresar. Igual en la plataforma em, va a quedar toda esta información que estoy dando a conocer aquí, va a quedar en la plataforma para que sea compartida con todos ustedes, ¿listo? O sea que por eso pues, no hay ningún problema. Entonces vamos con el artículo en Colombia. Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de 8 países: Colombia, Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Panamá, Salvador y México. Entonces, estamos haciendo un paralelo de los delitos, cuáles son los que se asemejan, y de acuerdo a esa semejanza, vamos a sacar el modus operandi y el modo, la modalidad y el modo de la consecución del delito. ¿Listo? Entonces, eso es para que está el término jurídico y cuál es el delito que se comete, el modo, o sea, la práctica que se comete para cometer ese delito. Entonces, tenemos. En Colombia se llama el 269 de daño informático. El que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos en un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. Recuerden que yo no, he tratado de no colocar lo que es la pena, que cuánto tiene de prisión, porque eso ya es un tema más jurídico, más de abogados. Y el diplomado se trata es de yo relacionar el delito con una actividad, no de calcular la pena, cuánto le puede, no. Aquí estamos hablando en ese sentido, en que está el delito y está una actividad. ¿Listo? Y el delito dice, el que sin estar facultado para ello, destruya,
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o en un sistema de tratamiento de información y sus partes o componentes lógicos. Eso dice en Colombia. En Venezuela, en el sistema en la legislación venezolana de delitos informáticos aparece en el artículo 7. Se llama sabotaje o daño de sistemas. Todo aquel que con intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualquiera de las componentes que lo conforman. Prácticamente es el mismo, ¿no? Estamos hablando de la misma, tiene la misma sintaxis, tiene la misma, prácticamente el mismo escrito. En Chile, el artículo 4 de la Ley de Delitos Informáticos. Ataque a la integridad de los datos informáticos. El que debidamente altere, dañe o suprima datos informáticos será castigado con prisión menor en su grado medio o siempre que con ello se cause un daño grave al titular de estos mismos. En Perú, en Perú se llama el artículo 3, atentado a la integridad de los datos informáticos. El que deliberada e ilegítimamente dañe, introduce, borre, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible datos informáticos será reprimido con pena privativa de la libertad. ¿Listo? Entonces, miren que en todos que hemos visto hasta el momento, Colombia, Venezuela, Chile y Perú, prácticamente hablan, su sintaxis con respecto a la ley es la misma, ¿no? El que ilegítimamente dañe, introduzca, borre, deteriora, altere. Vamos a la ley de República Dominicana. En República Dominicana está contemplado en el artículo 10 de su ley de delitos informáticos. Daño o alteración de datos. Daño o alteración de datos. El hecho de borrar, afectar, introducir, copiar, mutilar. Es que acá utilizan otros términos, ¿no? Pero igual es el mismo. Mutilar, editar, alterar, eliminar datos, componentes presentes en un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones o transmisión a través de uno de estos con fines fraudulentos. Entonces, vuelve y juega la misma terminología. El que dañe, aquí ya hablan de mutile, ¿no? Pero es el que da, es lo mismo, y el que afecte el funcionamiento de la información está inmerso en el daño informático como tal. En la Constitución de Panamá, en la ley de Panamá, este delito como tal no está contemplado. Ahora les voy a mostrar lo que es ese artículo, eso, lo que hay relacionado con la ley de delitos informáticos en Panamá. Igual, y ustedes ayer les mandé el documento. Igual eso lo pueden encontrar por internet, todo eso está por internet. Sino que yo pues, lo mandé para que ustedes lo vean. Pero igual eso está por internet. Ustedes tranquilamente pueden buscar Ley de Delitos Informáticos Panamá y ahí les aparece. Artículo 211 bis. El que sin estar autorizado modifique, destruya, provoque pérdidas de información contenida en el sistema o equipo informático del Estado, protegido por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá, ahí vendrá la prisión. Estos artículos, en México, estos, estos artículos relacionados con delitos informáticos tienen una particularidad, que ellos hacen hincapié en la parte privada, en el Estado y en lo que es la parte bancaria. ¿M? Entonces, instituciones que integran el sistema financiero, ellos hacen hincapié en eso. Ahora, al igual que el de Panamá, se lo voy a mostrar para que lo vean. Y en El Salvador está daño en sistema informático. El que destruya, dañe, modifique, ejecute un programa o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inhabilite parcial o totalmente un sistema informático que utilice las tecnologías de la información o la comunicación o cualquiera de los componentes que lo conforman.
Entonces estamos hablando que prácticamente la sintaxis en cada uno de ellos, la forma de escribir lo que está escrito, es muy similar, exceptuando los países como Panamá y México. Voy a mostrarles a ustedes, vamos a mostrarles, bueno, aquí tenemos el de Panamá. Entonces, si ustedes observan el de Panamá, es algo que es muy corto, solamente son estos cuatro artículos y el artículo que es el 291 hace referencia al 285 y el 286 que están relacionados con qué, con delitos de tipo financiero, lo que yo les mencionaba. Hace referencia a lo que es todo lo que es el manejo de tarjetas de crédito y todo lo que son los delitos financieros para ellos. ¿M? O sea que es muy corto, no tiene mucho. ¿M? Y, y el de México, que tiene esta particularidad. Miren el de México. En el de México, igual yo lo que hice fue para no, bueno, voy a mostrarles voy a mostrarles en México se llama la ley federal, ley federal. Esta es la Constitución de México, Código Penal Federal, así se llama en México, Código Penal General. En Colombia se llama Código de Procedimiento Penal o Código Penal. ¿Mm? Entonces vamos a buscar el 211, el 210, 211. Y a partir de ahí, entonces vamos, mírenlos, aquí están. Relación, aquí, relación de secretos y accesos ilícitos al sistema y equipos de informática. Miren el que está anterior, dice por ocasión de un delito, apología de algún vicio, de la omisión e impedir de delitos que atenten contra la libertad de desarrollo, personalidad. Y, bueno, eso es algo diferente. Pero lo que quiero es hacer hincapié es que inicia desde aquí, desde el título noveno, revelación de secretos y acceso ilícito al sistema de equipos informáticos. Entonces, si ustedes miran la estructura del delito, él siempre va a iniciar así. A quien revele, aquí, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en un sistema o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión tras mano listo. Entonces, mire la modificación. Entonces, le hacen una modificación. El que sin autorización conozca o copie información contenida en el sistema o equipos de informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá tres. Bueno, listo. Entonces, aquí lo que se está refiriendo es a los particulares. En este 211 bis uno se refiere a los particulares. Luego mire el que viene el segundo, que es la misma estructura. Si ustedes se ponen a ver, es la misma estructura. Pero aquí dice que equipos de informática del Estado. Entonces, aquí arriba en el 211 bis es los particulares. El 211 bis 2 es el Estado, los equipos del Estado. ¿Ya? Y si vamos a ver el 211 bis 3, mire lo que dice. El que estando autorizado para acceder al sistema y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya y provoque pérdidas de información que contenga. Ellos siempre, entonces la ley, ellos siempre hacen para las personas naturales y para las personas que sean a los equipos del Estado. Y miren por lo menos el 211 bis 4, el que sin estar autorizado modifique. Estamos hablando de la misma estructura, la sintaxis, que es la misma. El que sin estar autorizado modifique, destruya, provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos de instituciones que integren el sistema financiero. Entonces, basan esta corta ley de delitos informáticos en tres estructuras: todo el que acceda, todo el que busque, todo el que modifique, pero lo tienen para las personas naturales, para las personas, para los equipos de personas naturales,
para el delito en los equipos de personas del Estado y para los equipos que están relacionados con entidades financieras. Entonces ellos basan esa ley en esas tres estructuras. Y si usted se pone a ver, es corta, es algo corto, pero siempre relacionado con esos tres. Perdón, es hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, mire. Artículo 213, perdón, hasta aquí. 211 bis 7, bis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y todos tienen la misma estructura. Mire, estos últimos hablan de la pena privativa y es diferente. Pero hasta aquí está el 5. Aquí, todos tienen la misma estructura. Primero las entidades financieras, perdón, primero los equipos de personas naturales, luego los equipos que están relacionados con el Estado y luego los equipos o sistemas informáticos que están relacionados con las entidades financieras. Esa es la ley relacionada con delito informático en México. Acuerden que yo dije que ellos como tal no están dentro del convenio, pero sí son veedores del convenio de Budapest. Entonces, ahí por eso yo me imagino que no tienen tan estructurado esa ley como tal. ¿Mm? Sigamos. Ujú. Ahí vamos un momento. Aquí. ¿Esta es qué? Esta es la de... Aquí vamos. Ok, listo. Entonces, modalidad. Daño informático o lógico, propiamente dicho sobre los datos, sistemas de tratamiento de información o componentes o soportes lógicos del sistema. Daño físico sobre estructuras informáticas y hardware. O sea, el daño se puede dar tanto en el software como en el hardware. Hace mucho tiempo yo tuve un caso en una entidad del Estado, no voy a decir cuál, pero ¿qué pasó? En un momento dado, eh, hubo una pérdida de energía, se apagaron los fusibles, se apagó la energía, dejó de funcionar la energía y dañó el sistema UPS. UPS es el sistema de carga eléctrica que te permite, cuando haya una sobrecarga o pérdida de energía, regularla. Y si hay pérdida de energía, lo que te hace es permitir apagar los equipos para que no sufran ningún daño. Entonces eso más o menos funciona la UPS. Entonces en el momento ¿qué pasó? Se dañó esa UPS por una sobrecarga de energía y causó un daño en los sistemas de esa entidad. Cuando fuimos a hacer el análisis de lo que había pasado, entonces la UPS tiene una tarjeta. Esa tarjeta controladora, lo que hicimos fue extraerle el lot de transacciones o el lot de lo que se había hecho en la tarjeta. Y encontramos que en esa tarjeta, en ese lot de operaciones, se veía que habían hecho una manipulación a tales y tales horas. Entonces, como estamos hablando de una tarjeta que es manipulada a través del sistema, y se observa que hubo una manipulación que permitió que se apagara en cierta hora y en cierto momento el sistema, estamos hablando de los servidores, eso ocasionó un daño en la información que se almacenaba en los servidores y por eso fue un delito informático. Ahora, ¿cuál es el elemento material probatorio de ese caso? Fue el log de la tarjeta. Lógicamente, se pone la tarjeta de física en custodia porque ahí contiene una información. Y también esa información fue contenida en un CD o DVD, en un CD me acuerdo tanto porque es un texto plano, y eso se puso en cadena de custodia y se puso a disposición del despacho fiscal. Entonces, el modo, el defacement, el software malicioso. Un ejemplo muy claro es el ransomware, el famoso ransomware. El ransomware es un software malicioso que lo que hace es dañar o encriptar los equipos como tal.
la información de los equipos. Hay unos que solamente hacen encriptación, pero hay otros que causan el daño. Hay software maliciosos que son creados únicamente para hacer el daño. Lo que hacen es generar una rutina en un infinito que lo que hace es que hace la rutina de manera infinita y un momento dado lo que hace es dañar el disco duro. Entonces, esos software maliciosos también están contemplados aquí. ¿Cómo se obtiene el elemento material probatorio? Se hace un análisis del disco duro en lo que queda y se levanta con máquinas forenses. Nosotros manejamos FTK Imager o Case y corremos la herramienta de tal forma que generamos la imagen forense del disco duro. Levantamos la imagen forense. No trabajamos sobre el disco duro. Del disco duro solamente hacemos una imagen. Si usted lo mira físicamente son ceros y unos. Esos ceros y unos se levantan en un programa que permite decodificar y ver lo que hay ahí. Eso trae información borrada, información eliminada, todo lo que se encuentra en el disco duro. Y ahí se busca, de acuerdo a la fecha y la hora en que sucedieron los hechos, se busca un posible ejecutor o malware. Y cuando se encuentra, ese log de esa fecha y se hace una descripción del archivo como tal, se pone en cadena de custodia. ¿Ya? Entonces, el despacho queda con el elemento material probatorio y queda con con una aclaración de lo que pudo haber sucedido. ¿Ya? Inyección de código, que es lo que llamamos SQL injection. Entonces, el SQL el injection, así como me puede servir para yo encontrar una contraseña o un usuario, también me puede servir por ahí mismo inyectarle un malware que permita hacer un daño en la estructura del equipo. ¿Ya? Lo que hablábamos ahora, daño físico del equipo. Entonces, cuando se altera, en el caso que le acabo de contar, alteraron la tarjeta madre, o sea, el dispositivo UPS, que son para estas grandes empresas, tiene una conexión por puerto serial o por puerto, se llama UTP, y lo que hace es, y ese puerto lo conecta a un computador o un portátil, y lo que me hace es mirar los componentes de la UTP, de la UPS. Yo lo que puedo hacer, yo lo puedo manipular, y esa manipulación me permite hacer un daño físico de la estructura. Entonces, eso es un daño físico. ¿Mm? De un daño informático, que es lo que estamos viendo. Alteración o borrado o destrucción de la información. Por lo menos en lo que hablamos ahora, el ransomware. El ransomware, cuando yo encripto, yo estoy alterando el sistema, estoy alterando la información. ¿Mm? Entonces, esas son las modalidades y el modo en que se puede, que está relacionado con el delito de daño informático para Colombia. En Venezuela se llama sabotaje o daño de sistema. El artículo cuarto en Chile. El artículo tercero, atentado a la integridad de la información en Perú. Entonces, en República Dominicana se llama daño o alteración de datos. Y así sucesivamente. Entonces, ese para ese tema del daño informático. Si tienen alguna pregunta o algo, por favor, en el chat. No hay ningún problema. ¿Listo? Para las personas que se están conectando. Cualquier situación, cualquier inquietud, eh, la pueden dar a conocer por el chat. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos con lo que es el, el artículo, el 269 para Colombia, que se llama uso de software malicioso. Miren, en los delitos informáticos, dependiendo del tipo de delito, pueden estar inmiscuidos varios artículos.
Entonces, para usted ocasionar un daño, tiene que hacer que, por lo general, debe utilizar un software malicioso, que es un virus o un keylogger. Para usted conseguir información dentro de un sistema informático, debe utilizar un software malicioso o un software que espíe. Entonces, en un delito como tal, puede haber inmiscuido varios delitos informáticos. Ya el despacho fiscal o el abogado que tiene el caso dirá cuál es el de mayor peso y eso lo pondrá de primero y agrava y pondrá como agravamiento el segundo, ¿ya? Pero por lo general los delitos informáticos tienen esa particularidad que tú utilizas un delito, del delito se pueden desprender varios artículos dependiendo de la actividad dependiendo de la actividad que haga el delincuente. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el uso del software malicioso. El que sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otro programa de computación de efectos dañinos. Estamos hablando del programador, la persona que crea el programa. Yo a ustedes la semana días atrás les hablaba que la navaja suiza del hacker o el agente informático es un programa que se llama Kali Linux. Kali Linux es un programa gratuito y ese programa gratuito lo que te permite es verificar el comportamiento de una red, hacer inclusión en una red, pero para uno utilizar ese programa debe tener un contrato. Por lo menos a una persona lo puede contratar a uno para que uno le analice la red. Entonces, a través de este programa yo puedo hacer ese trabajo. Lógicamente, firmo un contrato de, de seguridad, un contrato donde me restringe a mí divulgar la información personal de la empresa. Todo ese tipo de contratos. Pero aquí estamos hablando de un software que es hecho especialmente para causar daño. Entonces, si como lo dice el artículo 269 para Colombia, el que tenga, posea ese software y sea de una otra cosa detectado por alguna autoridad, usted se verá inmiscuido en algún problema. ¿M? Pero eso tiene muchos apartes, ¿no? Una cosa es pero leamos bien lo que dice. El que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso. Mire, aquí ni siquiera el software necesita estar ejecutado. Simplemente el que lo tenga. Si usted por lo menos, si el delincuente va al aeropuerto y va a pasar supongamos que pasa por el detector de metales y un funcionario como tal le mira una memoria USB. Hoy en día usted pasa con la memoria, usted pasa con el computador, pero un funcionario acuicioso le dice, venga acá, usted que tiene esa memoria, y se la hace abrir. Y si encuentra un software malicioso ahí, o sospechoso, él tranquilamente te puede no detener, pero sí te puede retener. Ojo, una cosa diferente es detener y otra cosa es retener, mientras se hace la verificación de lo que se lleva ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Posesión en Venezuela, posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje. Entonces, mire que aquí ya estamos hablando de la posesión y otros que estamos hablando de la prestación del servicio. O sea que si usted ejecuta, si usted tiene y ejecuta, si usted tiene o ejecuta, o sea, ambos, uno también puede excluir al otro. O quien importe, fabrique, me estás presentando. Sí, Vamos a profe, ver. sí se está presentando. No dice José Mauricio Agudelos Sequera, no estás presentando, solo te ves tú.
Vamos a ver. Yo sí estoy viendo la pantalla, Si profe. estás viendo la pantalla con los artículos y con todo, Sí, señor. si la ve ella, la tienen que ver los demás. Total. Sí, porque si la ve ella, vamos a, vamos a ver a todo pues un Otro momentico. compañero dijo que sí. Ah, bueno. Entonces ahí el compañero, ¿cómo se llama él? El compañero Juan Mauricio Agudelo ahí. Lo que pasa es que hay una imagen, desde hace rato estoy viendo que hay una imagen que se pospone en dicha, en la parte que dice reunión. Entonces debe haber alguien que, no sé si fue el que creó la reunión o que se conformó el grupo, que dejó algún tipo de perfil abierto ahí, ¿ya? Pero cuando yo pongo a esta, ahí inmediatamente ustedes deben de ver la presentación. Y así debe ser, ¿no? Ahí la están viendo, ¿no? Sí, señor. Pero detrás sí se ve otra cosa. No, no es otra ventana que usted por casualidad tiene abierta. Vamos a ver. Entonces, por lo menos. Pero es que se me abrió esto. Vamos a cerrarla. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y esto. Esa está aquí. Esta es la que ustedes están viendo, ¿no? Esa es la que vio el compañero mínimo. ¿Mm? Que es una niña. ¿La están viendo? Una niña, no. Ah, bueno. Yo estoy pensando que que el joven José Mauricio está viendo esto. Pero esto es propio de la persona que creó. Yo me imagino que la persona que creó la reunión, bueno, pero igual ustedes no la están viendo, que es lo más importante. Ustedes están viendo es esta presentación. ¿Mm? Colombia, esa. Ahí donde está el mouse, el puntero del mouse. ¿Listo? Ahí. Sí, Esto es lo señor. que están viendo. Listo. Entonces, para Venezuela, estamos hablando que en Venezuela se establece en la ley que el que posea, pero que también el que la ejecute, el que preste el servicio. Entonces dice, quien importe, fabrique, distribuya, venda o utilice equipos, mire, o utilice equipos, dispositivos o programas con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnología de información o el que ofrezca y presente servicio. Mire lo delicado que es esto. Mire lo delicado que es esto. El que preste el servicio. Entonces, se lo digo porque en estos temas de delitos informáticos, hay una cuestión que es muy delicada. La mayoría de la gente cuando escucha delitos informáticos, lo primero que piensa es, o las personas que acuden a estas clases de delitos informáticos, lo primero que piensan es, ¿cómo yo aprender a hackear algo? Ah, ya voy a conseguir cómo hacer tal cosa, o cómo ve que me pasó tal cosa, que es lo normal. La gente lo primero que piensa es eso. Pero mire qué tan delicado es, por lo menos yo estando dictando esta charla y yo ponerme de una u otra forma a enseñar cómo se hace cómo se hace una actividad delictiva. ¿M? Porque la gente lo toma así, es cómo se hace la actividad delictiva. Entonces, es muy complicado, es muy complicado, hay que tener mucho tacto para uno poder sentarse y darla de mejor manera, de la mejor manera, ¿ya? Para que no se entiendan otras cosas. ¿M? Claro, hay gente que da la charla y ustedes meten por internet y por YouTube y hay una cantidad de tutoriales de cómo, pero nadie da cara, ¿no? Simplemente es la voz. Sí, es la voz y el tutorial. Pero hacerlo de viva voz y que lo vean a uno es muy complicado, es muy complicado. Tiene muchas implicaciones. ¿M? Tiene muchas implicaciones. Entonces, mire lo que dice la ley en Venezuela. No tanto es el que lo posea, el que también presta el servicio. ¿M? Y ahí también hay unas consecuencias. ¿Qué dice en Chile? En Chile dice abuso de los dispositivos. Abuso de los dispositivos. El que para la perpetración
de los delitos previstos en los artículos 1, 4 de la ley. Estamos hablando de cuáles delitos, de los delitos informáticos. De esta ley o de las conductas señaladas en el artículo cuarto de la ley 20009, esa es otra ley, entregaré, obtuviere por su utilización, importaré, im- o obtuviere para su utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de puesta a disposición uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares creados o adaptados principalmente para la penetración de dichos delitos. O sea, sí, bueno, cada quien describe o escribe de acuerdo a su dialecto, ¿no? Dicen importare. El que importa, nosotros acá en Colombia diríamos el que importe, es el que importare, realizare, realizar. Bueno, eso es ya la dialéctica de cada país. Pero sí, estamos hablando del abuso del dispositivo. ¿M? Una persona que tiene un dispositivo y lo que hace es utilizarlo para hacer algún tipo de maldad, por así decirlo. ¿Qué dice en Perú? El artículo 10 de Perú dice, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, venda, facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas, ojo, programas informáticos. Ahí está incluido el que es el programa informático, que es el uso del software, dispositivos y contraseñas, códigos de accesos o cualquier otro dato informático, especialmente diseñado para la comisión del delito previsto en la presente ley o el que ofrece o presta servicios que contribuyan a ese propósito. Mire, ahí también está implícito, no, está explícito, que también el que presta el servicio. ¿M? Entonces, ya tenemos que la ley de Venezuela y la del Perú tienen esa diferencia con la colombiana y la chilena, que aquí ya estamos hablando que el que presta el servicio, no solamente que la tenga, sino el que presta el servicio. Vámonos aquí a República Dominicana. Entonces, en República Dominicana, estamos hablando en este artículo 8 que dice, el hecho de producir, sí, también la dialéctica es diferente. El hecho de producir, usar, poseer, traficar o distribuir sin autoridad o causa legítima, programas informáticos, equipos, materiales o dispositivos cuyo único uso o uso fundamental sea el del emplearse como herramienta para cometer crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces, aquí también se habla del que lo tenga y el que lo utilice, que cuyo único uso sea el de cometer alguna actividad ilícita con respecto al delito de alta tecnología. Aquí también, de una otra forma, República Dominicana también tiene completo pues su sintaxis en la ley con esta parte del delito informático, que es el uso del software malicioso. Panamá no tiene relacionado ese tipo de ley. México, como ya vimos, la ley de México en sus artículos no relacionan mucho, simplemente hablan del acceso, el que la persona que acceda.
el que también, aunque también hablan del daño también, ¿no? En ciertos artículos, pero no es muy completo en ese sentido. Y El Salvador, en El Salvador, hablan de la posesión de equipos y prestación de servicios para la vulneración de la seguridad. El que utilizando las tecnologías de la información y la comunicación posea, produzca, facilite, venda equipos, dispositivos, y aquí está, programas informáticos, contraseñas o códigos de acceso con, con el dispositivo que vulnera, con el dispositivo de vulnerar, perdón, con el propósito de vulnerar, eliminar ilegítimamente la seguridad de cualquier sistema informático, ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines para cometer cualquiera de los delitos establecidos en el presente ley, en la presente ley. Entonces también estamos hablando de lo mismo. El que lo posea, el que lo produzca, el que lo tenga y al mismo tiempo ofrezca el servicio está cometiendo el delito en El Salvador de posesión de equipos y prestación de servicios para la vulneración de la seguridad. Entonces estamos hablando que en los países como Chile, perdón, República Dominicana, El Salvador, el Perú y en Venezuela, esos artículos, además de hablar del que lo posea, también habla el que presta el servicio, el que presta el servicio. ¿Mm? La ley colombiana como tal, si ustedes miran, el uso del software malicioso solamente se refiere a la persona que lo produzca, que lo trafique, el que lo adquiera, el que lo distribuya, el que venda, el que envíe, el que introduzca, extraiga del territorio nacional. Solamente habla de la posesión, de la posesión. Pero acordemos que la mayoría de estos delitos en Colombia los asocian con otra actividad, ¿ya? Entonces, el solo hecho de yo utilizarlo no es necesario, no es suficiente para la ley, perdón, de poseerlo. Entonces, si usted mira más adelante, van a ver otros delitos que están relacionados precisamente con el uso del software, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ley colombiana, si bien en la sintaxis o en lo que se refiere a cada uno de los delitos, parece que fuera corto, parece que se quedara corto, ese tiene que ser combinado con otro, que es que por lo general lo utilizan para agravar la situación, agravar la actividad punitiva de la persona. ¿Ya? Entonces, dice desarrollo del software malicioso, uso del software malicioso, distribución del software malicioso. Y el modo, el uso del software malicioso. Estamos hablando del keylogger, estamos hablando del malware, estamos hablando que estos son los software o el DNS, cuando yo desarrollo un software que me hace una rutina y yo lo mando al servidor, lo mando a un equipo para que me haga una denegación de servicio, ahí estoy destruyendo el proceso o el buen funcionamiento del equipo o del servidor. Y eso se tipifica como un delito. ¿M? Como un daño informático también, ¿ya? Entonces estamos hablando del uso de un software malicioso y estamos hablando del daño que hizo ese software malicioso. Están relacionados los dos delitos como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en el chat? Vamos a ver. Si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver. Ok. Bueno, para las personas que llegaron, vamos a hacer, ya anteriormente, antes de que ustedes llegaran, se hizo un test con un programa que se llama Kahoot y en donde participaron tres de las personas que ya estaban aquí. O sea, ya estaban dentro de la plataforma. Entonces vamos a volver a jugarlos y el objetivo es que las personas que no estuvieron
lo jueguen para saber o ver qué tanto aprendieron de las clases que hemos visto, en especial de lo que son los conceptos y los modos que vimos la clase pasada y antepasada. ¿Listo? Entonces el objetivo es de que las personas que no estuvieron al principio hagan el juego para que lo tengan presente ahí. ¿Listo? Vamos a entrar aquí a Kahoot. Un momento, por favor. Crear. Bueno, ¿están viendo la plataforma de Kahoot? Por favor, me confirman. Sí, señor. Ok. Entonces, para las personas que no estuvieron los primeros minutos que hicimos este juego, es para que lo desarrollemos y las personas igual, las que estuvieron también pueden hacerlo de nuevo. Pero son test cortos, pero se hacen preguntas con respecto a lo que vimos. Entonces, el objetivo es que ustedes ingresen al juego y respondan. ¿Listo? Él genera un código y ese código lo mando por el chat. Es un hipervínculo y el objetivo es de que ustedes ingresen al hipervínculo, se logueen con un nombre y desarrollen el juego. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a cargar el código aquí en el chat. Aquí en el chat. Ok. Ahí, este hipervínculo que hay aquí es para que ustedes lo abran y se logueen con el nombre y yo ya le doy la orden para que empecemos a jugar. ¿Listo? Entonces ya se escribió Lucero, Mauricio, Rosa, van tres, César, listo, solamente esos cuatro. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar, ¿listo? Listo. Ahí está la pregunta. Entonces ahí vamos a marcar la respuesta. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Ok, ya saben, ¿no? La respuesta correcta era el keylogger. ¿Mm? Teclado, todo lo que se hable de teclado, tienen que asociarlo con la palabra keylogger, que es teclado en inglés. ¿Listo? Ahí Lucero les tomó la ventaja.
Y vamos a hacer un segundo juego. Aquí, vamos aquí. Vamos a hacer el segundo juego. Vamos a generar el pin, copiarlo. Vamos aquí a... Se me perdió. ¿Qué se hizo? Un momento, por favor. Aquí está en el chat. Chat. En el chat. Ahí está. Por favor, ingresen y hacemos el juego. ¿Listo? Con Mauricio. Rosa. Listo. Solamente esos dos. Vamos, Mauricio y Rosa. Vamos a jugar. ¿Listo? Está la pregunta. Ok. Listo. Un tercero. ¿Quién? Lucero. Ah, qué bien, Lucero. Qué bien. Y fue la que contestó, pero con la diferencia de que lo hizo en corto tiempo. Esa es ahí la gran diferencia de ahí. ¿Listo? Vamos a salir de aquí. Salir. Listo. El auditor de la sala, les voy a pedir un favor. Voy a ausentarme 5 minutos, por favor, ¿sí? Por favor, si ustedes me lo permiten. En 5 minutos y en 5 minutos volvemos. ¿Listo? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Vale, Voy a, ausen- perfecto, voy a ausentarme 5 minuticos. vale, perfecto. Entonces le decimos a los Tomémoslo, compañeros, pueden tomémoslo como un descanso. ir a ¿Listo? tomar un cafecito, pueden ir a Eso. tomar un cafecito, tomar agüita. Ya en algunos países ya está un poquito más tarde, pero bueno, aquí lo esperamos. Deme 5 minutos. ¿Listo? Claro Ya que sí. regreso. Ya regreso, por favor. Volví. Me disculpan, tengo un niño pequeño y como estoy aquí en la casa el día de hoy, quiere ingresar, quiere estar aquí. Entonces, bueno, pero bueno, volví. No me disculpan los 5 minuticos. Sigamos. ¿Dónde estamos? Vamos aquí. ¿Qué se hizo?
Estamos aquí. Está. Vamos con violación de datos personales. ¿Cómo, antes de leerlo, vamos a tratar de comprender de que, porque este delito es uno de los que más se cometen, ¿no? Es el delito que más se comete en esta ley de delitos informáticos, porque de una u otra forma se juega con la integridad y muchas veces con, con, con la personalidad de la víctima. Y al mismo tiempo también se utiliza sus datos para obtener beneficios financieros. Yo tuve una investigación donde había una persona que llevaba más de 10 años suplantando a otro, sacando préstamos de bancos, sacando préstamos en cooperativa. Y estamos hablando de una persona, de un campesino, ¿no? Una persona campesina de un pueblo que vivía en una vereda. Y él cada vez que iba a hacer un préstamo se lo negaban y le decían que él ya tenía un préstamo y le decían que él estaba en mora. Pero él decía, y él decía, pero es que yo no tengo ni yo no tengo ni tarjeta de crédito ni tarjeta de débito. Yo lo que necesito es un préstamo para arreglar mi parcelación, para comprar insumos agrícolas. Y siempre que iba al banco, siempre le leían con lo mismo. No, usted ya tiene un crédito, usted está en data crédito, porque no, bueno, listo. Una cantidad de situaciones. Entonces, el señor lo orientaron en su lugar donde vivía y el tipo llegó a la ciudad de Cali e interpuso pues la denuncia porque él iba a hacer un préstamo y em, la entidad bancaria le dijo que ya tenía un préstamo asociado a tal cosa. Entonces nos tocó empezar a verificar a través de Incocredit, de esta entidad que donde aparece si tú tienes algún tipo de saldo de mora. En Colombia se llama, ¿cómo se llama? Bueno, se hizo la solicitud a esta empresa y ella nos dijo, mire, el señor tiene un préstamo en tal entidad bancaria, Data Crédito, en Data Crédito. Data Crédito me dijo, mire, el señor tiene una deuda en una entidad, en X entidad bancaria. Nos fuimos a la entidad bancaria. La entidad bancaria efectivamente nos dijo que el señor Julanito de tal, tenía una deuda por tantos millones de pesos y que esa deuda estaba asociada a tales y tales cosas. Entonces se le solicitó la documentación se llama de apertura de cuenta. Y en la documentación de apertura de cuenta aparecía una firma con el nombre del señor y una huella. Pero la huella, no sé si se sabe si fue adrede o por error del funcionario, fue tomada, pero empastada. ¿Qué quiere decir empastada? Que usted la pasa una y dos veces. Y entonces las presillas no quedan legibles, quedan borrosas o quedan una encima de otras. Entonces eso se llama empastada. Duramos en ese trámite alrededor de 6 meses porque se le solicitó al banco que por favor buscara dentro de sus archivos algún documento que tuviera la huella del señor, porque esa era la única forma que podíamos obtener la información del señor. Efectivamente, a los 6 meses nos respondió que había un recibo que llamaba anteriormente PINPAD. Cuando usted hacía transacciones superiores, me parece que eran a 10 millones de pesos, el banco te ponía a firmar un recibo PINPAD y tú le colocabas la huella. Y efectivamente nos dio ese recibo. Ese recibo era de la costa. Nosotros de la costa, ¿cómo así? Listo. Se obtuvo el recibo, se mandó a hacer a la ofoscopia un análisis de huella y justo en ese año se implementó en la base de datos de la ofoscopia a nivel nacional que tú también podías verificar la huella a quién le pertenecía. O sea, no solamente decir, o sea,
O sea, tenemos la huella de la cédula del señor que es la víctima, que se pide a la registraduría. Y tenemos la huella de la entidad bancaria. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Que se hiciera un cotejo entre la huella que era el de la víctima, que es lo que nosotros llamamos eh, dubitada, indubitada, que no hay duda, y la huella que aparece en el documento del banco, que es la dubitada, indubitada y dubitada, que se hiciera un cotejo. Entonces, que cuando se hace el cotejo, las huellas no coinciden. Y se le mandó a decir a Lofoscopia que por favor verificara la huella que apareciera en el documento a quién le pertenecía. Porque ese año se había implementado un software que te permitía, de acuerdo a las presillas, identificar a quién le podía pertenecer. Claro, y el programa arrojó el nombre de la persona. A los 2 meses pedimos los videos. Y en el video se observa una persona sacando el dinero, pero una persona de la costa atlántica. Y empezamos a hacer verificaciones en las bases de datos porque ya teníamos un posible nombre y una posible cédula. Con la cédula nos metimos al ADRE y nos dio dónde la persona les prestaban los servicios de salud. Se le envía la información a la empresa donde prestaba los servicios de salud que nos diera la dirección y un teléfono. Y nos dieron la dirección y el teléfono. Y con el teléfono también pudimos ver a qué empresa le prestaba los servicios. Se llama celdas de ubicación de los registros de llamadas entrante y saliente. Nos dio un lugar que confrontamos con el lugar con la dirección que nos dio el adres y coincidía en el lugar con la dirección del adres. Y ya con eso pudimos ir hasta el lugar y efectivamente encontramos al señor. Llevaba 10 años suplantando a otro, sacando créditos, sacando préstamos. Entonces estamos hablando de una violación de datos personales, porque está utilizando el nombre de la persona para cometer actividades ilícitas a través del Internet. ¿Mm? Los préstamos, él hizo un préstamo. Uno de los préstamos lo hizo a través de Internet. Se metió a la página del banco, solicitó el préstamo, mandó los documentos, lógico, la cédula con la cara de él, pero los datos del señor, de la víctima. O sea, es una cosa, aquí hay de todo y para todo, por así decirlo. Y me disculpan si me extendí, pero estoy tratando como ubicarlos en la realidad de lo que es, de lo que pueden suceder en las cosas, ¿no? Dice Otto Julio, delito contra la seguridad informática, artículo 289 Código Penal de Panamá, suplantación de identidad, delitos. Entonces, sí, sí, Julio. Otto Julio, voy a mostrarte lo que yo creo que yo le envié la semana pasada, perdón, la clase pasada. Estos son los delitos de Panamá. Mire que usted me corroboró, son apenas estos delitos que están dispuestos. El 289, el 290 y el 291. Ahora, hay un preámbulo antes de estos delitos, ¿no? Hay un preámbulo donde dan unas definiciones, pero los artículos que aparecen dispuestos son estos tres, el 289, 290 y 291. ¿Mm? Entonces, por lo menos, el 289, quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema informático será sancionado. Estamos hablando el que ingrese al sistema. Estamos hablando del acceso abusivo a un sistema informático. El 290, quien indebidamente se apodere, copie, utilice, modifique los datos en tránsito o contenido en una base de datos o sistemas informáticos. Aquí estamos hablando de cuál, ¿de cuál delito? El delito de qué? De interceptación. Que efectivamente ayer que la vimos, sí, en la parte de interceptación está, ahí está. Entonces, las conductas descritas en los artículos 285 y 286 se agravarán en un tercio o sexta parte. Estamos hablando de una adecuación del delito.
¿Mm? Cuando se utilice, cuando se establezcan los contenidos de base de datos del sistema. Yo me imagino que son delitos de tipo de fraude, me parece a mí, pero entonces están diciendo que cuando se utilice contra bases de datos, entonces hay un agravante. Y está el 292, si la conducta descrita en el precepto capítulo los comete la persona encargada o responsable de la base de datos o del sistema informático o de la persona autorizada para acceder a él, será utilizando información privilegiada. Estamos hablando que si hay un agravante cuando la persona que comete el hecho es una persona que tiene, por así decirlo, las credenciales para ingresar al sistema de información. Ahí se da un agravante, cuando es usted el que conoce, el que sabe cómo es el sistema. Pero si ustedes miran, los delitos están muy ceñidos a algo muy especial. ¿M? No son amplios como lo tienen otros países. ¿Ya? Delitos. Otto Julio, no sé si fui. ¿Tú eres de Panamá, Otto Julio? Otto Julio. ¿Sí? Ok, Otto. Si tú te miras, si tú abres la ley, o sea, la Constitución de Panamá, cuando tú la abres, es más, mañana te la voy a mostrar. La mayoría de los delitos están concentrados en la parte financiera, en las partes, en el uso de las tarjetas de crédito, en el uso de tarjetas. Entonces, en ese sentido, pues ellos sí se fortalecen, ustedes allá en el Panamá, veo que se han fortalecido en eso. No sé si tenga también algo de connotación que ustedes manejan como algo privado en la parte financiera, ¿no? Ustedes son muy cerrados en esa parte financiera. ¿Ya? No, no quiero llamarlo de otra manera. Simplemente quiero decir que ustedes son cerrados en esa parte financiera. O sea que el músculo de lo que es la parte de delitos de ustedes está más direccionado a esa parte financiera. ¿Sí? Entonces, por eso yo veo que los delitos informáticos son lo que hay, están direccionados como al acceso. Por eso el artículo 89 y 290 prácticamente lo que están describiendo es eso. ¿Ya? Y están diciendo que se agrava cuando es una persona que conoce. Ejemplo, si estamos hablando de bases de datos de entidad financiera, un banco, entonces está la persona que a través del artificio informático accede a la base de datos. Eso tiene una pena o un delito, pero se agrava cuando es un funcionario del banco que lo hace. ¿Ya? Entonces hay una gravedad ahí. Pero en sí, lo que yo alcancé, lo que he leído, y yo una vez trabajé con un amigo de allá de Panamá, con una persona, no sé si era, me acuerdo que era policía, pero porque precisamente la ley de delitos informáticos en Panamá no es tan amplia, es corta y se apoyaba mucho con unos compañeros en la ciudad de Bogotá en una investigación. Eso fue lo que yo más o menos he captado y lo que he visto de la ley de Panamá, delitos informáticos en Panamá. ¿Ya? Sigamos. Estamos en Profe, una pregunta, qué pena. tranquila. En caso de que, por ejemplo, el delincuente haya hecho algún tipo de delito con un celular, ya sea un crimen o algo, lo haya Pero utilizado ¿cómo para así? eso. ¿Le dio con el celular a alguien? No, 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 Dios mío. No, Lo mentira. haya, o sea, lo haya utilizado para transmitir información y así Ah, ya, ya. actuar para cometer el delito, ¿no? Y, Mm. y haya quemado el celular y se encuentren los restos de, pues, del celular, ahí es posible aún sacar información. Depende cómo haya quedado el celular. Depende. El celular como tal tiene unos componentes electrónicos y hay unos puntos que son específicos. Es que hoy en día para almacenar la información no es necesario tener
un disco duro como lo teníamos anteriormente, ¿no? No. Hoy en día se puede almacenar, por lo menos los celulares tienen unos chips pequeños que permitan almacenar la información y tienen unos puntos de conexión en la placa base del celular. Estamos hablando de algo electrónico, ¿no? Entonces, si esos puntos y si ese dispositivo que almacena la información no alcanza a ser quemado, es posible hacerle, eso se llama, por así decirlo, jumpearlos, o sea, colocarles un dispositivo en las puntas de entrada y poder hacer el proceso de extracción de información. Nosotros tenemos una en la... Mire, es muy habitual, por lo menos en el caso de nosotros que somos peritos, que nos lleguen celulares perforados con proyectiles. Por lo menos a la oficina llegan celulares perforados por proyectiles. Y uno dirá, no, pues esto no sirve. Y no, oh sorpresa, se le puede sacar información. ¿Mm? Hay gente que llega, que se ha salvado porque le pegan el tiro y el tiro pega en el proyectil. Y cuando llega el celular a la oficina, está el proyectil, sí, el proyectil, el cabezote de la bala, el proyectil, queda alojado en el celular. Entonces uno cree que no va a servir y lo conecta a uno, carga energía y le hace uno el proceso de extracción de información. Eso depende mucho de cómo quede el celular, qué tanto se queme. ¿M? Si, entonces lo que se hace es, se lleva al laboratorio, se hace el proceso y si puede salir la información, pues sale. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Cellebrite. Esa es una herramienta que eh, el Estado de Israel se la vende a entidades del Estado. O sea, no se la vende a cualquier persona, se la vende solamente a Estado. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que está estipulado y eso es lo que nos han dicho. Que ellos le venden ese software al Estado. ¿En qué consiste ese software? Ese software lo que tiene son apartes de lo que son vulnerabilidades de equipos celulares. ¿Ya? Entonces, tienen personas que sale un equipo celular nuevo y lo que hacen es meterlo en laboratorio y ver si el equipo tiene algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, cuando le encuentran algún tipo de vulnerabilidad, ese ensayo o esa práctica que hicieron, se la venden a Cellebrite y Cellebrite la incorpora en su log de operaciones para la extracción de información. Se los confieso, el equipo más fácil de extraer la información es el Samsung. El Samsung. Si usted compra un Samsung y se le pierde y se le va a sacar información, eso sale rapidito. Los equipos, no quiero hacer propaganda, pero actualmente los equipos más fuertes para en cuestiones de seguridad son el iPhone, el iPhone. Si usted no tiene la clave del iPhone, hay una herramienta, tenemos una herramienta que la saca, pero no te da ni la contraseña ni el usuario. Pero el iPhone es fuerte. El Xiaomi, también es un equipo fuerte, el Xiaomi, Y el el Huawei, Xiaomi. Y el que sí nunca pudimos sacar información de ninguna manera fue el BlackBerry. Sí, ¿Se lo acuerdan? tenemos. El Timón y Yami va a hacer una lista de ¿Qué los tal ¿Se el acuerdan del horno? BlackBerry? pues ellos iban por sus cartas. y el Huawei. No, a ese se le saca fácil. Pero, pero, Ay, Dios mío. pero el BlackBerry, el iPhone y el Action son difíciles. Tienen un buen sistema de seguridad. ¿Ya? Pero en sí, volviendo al tema, lo que se trata es de eso. Y como me preguntó la compañera, eso depende de cómo haya quedado el equipo celular. Si el equipo, o sea, es simplemente llevarlo al laboratorio, no darlo por descartado. Ah, no, que se quemó, no, yo que voy a llevar eso para allá, no. Hay gente que trabaja, mire, hay gente que trabaja en la calle sacando información de celulares. O sea, lo peligroso de las personas que están en la calle es que uno no sabe, alguno de ellos le dé por sacar la información y venderla. Y si usted tiene algo personal, alguna foto personal, video personal, pues ya usted queda supeditada a lo que esa persona le dé la gana de hacer. ¿Ya? Tiene que ser una persona de mucha confianza
a la que usted le dé su dispositivo para sacar la información. Tiene que ser de mucha confianza. Pues, y más sabiendo si usted tiene algo personal o algo íntimo de su cámara. Que no es malo que usted tenga cosas íntimas, no es malo, pero llega el momento que le puede dañar y ahí está el problema. Y ahí está el problema. ¿Mm? Sigamos Gracias. por aquí. Bueno, a la orden. ¿Dónde estábamos? Vamos aquí. Este señor, aquí, estamos aquí, ok. Entonces, violación de datos personales. En Venezuela, la violación de la privacidad de la data o formación de carácter personal. Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal. Toda persona que intencionalmente se apodere, utilice, modifique o elimine por cualquier medio sin el consentimiento del dueño la data o información personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo que estén incorporadas en un computador o sistema que utilice tecnologías de información. Estamos hablando que aquí el que se apodere, el que la utilice, el que la modifique. ¿Mm? Ejemplo, en la clase pasada también hablábamos de que en Colombia, no sé si en los países donde ustedes estén, la persona que vive pues en otro país, que la violación de datos personales también se da cuando de una u otra manera a usted le roban la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Y esa información y usted con los datos personales, porque la contraseña de una tarjeta de crédito es un dato personal. Ese es un dato personal. Entonces, cuando la persona que le robó a usted la tarjeta de una u otra forma la utiliza y saca dinero, ahí también está incurriendo en un delito que es la violación de datos personales. Pero además de la violación de datos personales, también está que está incurriendo en un hurto a través de un medio informático. Entonces ahí ya tiene dos delitos. Y encima de eso está el hurto, que es cuando usted le roban la tarjeta. Entonces está el hurto, violación de datos personales y uso de información personal. ¿Mm? Entonces ahí está combinado varios delitos. ¿Qué dice en Chile? En Chile hablan del artículo sexto, receptación de datos informáticos. El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocer los comerciales, perdón, comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito a cualquier título de datos informáticos provenientes de la realización de la conducta descrita en el artículo 2, 3 y 5. Vamos a la ley. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos aquí, vamos a Chile. Estamos hablando de la ley, perdón, estamos hablando de Chile, el artículo 6. Vamos a buscar el artículo 6. Te mire lo que dice el artículo 6. Aquí está. Receptación de datos informáticos. El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito a cualquier título datos informáticos provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2 y 3 y 5. Si vamos a ver los artículos 2 y 3, el 2 dice acceso ilícito. Claro, para yo poder obtener los datos personales tengo que acceder a la información. ¿Mm? La interceptación. Bueno, una cosa es acceder sin autorización y la interceptación es cuando intervengo en la línea
de lo que es la transmisión. Lo vimos ayer. Y el artículo 5, falsificación. ¿Por qué? Porque va a utilizar algún documento o algo que le va a ayudar a obtener algún tipo de beneficio. Va a alterar un documento, va a alterar algún dispositivo utilizando su nombre y su cédula o un dato personal para obtener un beneficio. Entonces, mire que lo mismo pasa en Chile. Un delito conlleva a otros. Un delito puede conllevar a otro. En este caso, que es la violación de datos personales, es que es lógico. La ley tiene mucha lógica en ese sentido. Muchas veces los delitos, estamos hablando de un delito, pero para usted cometerlo, conlleva muchos otros, ¿ya? Entonces ahí está la descripción para eso. En Perú, hablamos del artículo 9. ¿Y qué dice el artículo 9? Suplantación de identidad. Suplantación de identidad. Mire que aquí ya hablamos de la violación de datos personales y aquí estamos hablando de la suplantación de identidad. El que mediante la tecnología, el que mediante las tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica siempre que dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral. Entonces, lo que hablábamos, lo que yo les comentaba el día de ayer, aquí en Cali se conoció un caso donde unas personas eh, de una u otra forma conocían al interior de las entidades bancarias eh, qué cuentas manejaban bastante dinero, qué cuentas manejaban bastante dinero. De una u otra forma tenían acceso a los nombres de las personas o las organizaciones que eran dueñas del dinero y quién eran los representantes legales. Buscaban la cédula. Mire lo que hacían. Buscaban la cédula de la persona y buscaban el teléfono asociado a esa cuenta. Cuando se hacían movimientos, pues lógicos, llamaban al teléfono para que la persona o el representante legal de la empresa autorizara que se hiciera se hiciera la sustracción del dinero, por así decirlo. Entonces, se iban a la registraduría, tomaban el documento eso se llama tarjeta de preparación de cartilar. Le daban las tarjetas, o sea, hay unas confabulaciones entre varias personas ahí. Le daban la tarjeta cartilar. Hacían un proceso que llama huellas sigilares, que es revertir lo que es las presillas y crear como una especie de estuche o guante y se la colocaban en los dedos a las personas. La cédula, tenían personas que le hacían las cédulas falsas, entonces era o sea, la cédula con los datos de la persona a la cual iban a suplantar y le colocaban la cara de la persona que iba a ir al banco a extraer el dinero de manera fraudulenta. Entonces tenemos un documento, tenemos la huella, se iban a la entidad de telecomunicaciones o muchas veces si el teléfono era fijo, se iban hasta la dirección de la casa y se posteaban en el dispositivo RAP que llaman, que es donde está la comunicación, y lo que hacían era intervenir el teléfono. Físicamente lo intervenían. O si no, ese mismo día que iban a hacer lo que iban a hacer, iban a la empresa de telecomunicaciones y bloqueaban el número y sacaban un nuevo número, pero a nombre de otra persona. Y a la persona dueña original le bloqueaban el acceso. Entonces, claro, si iban al banco, presentaban con la huella, pasaba la huella, llamaban al teléfono, respondía el que tenía que necesitaban que respondiera, daba la autorización y encima de eso presentaban la cédula y le mostraban la cédula, así es la persona. Tres delitos que conllevan a muchos otros más: violación de datos personales, interceptación de telecomunicaciones, ¿eh? Uso de documentos falsos. O sea, había un conjunto de delitos que de una u otra cosa la pena alargaba la pena como tal. Entonces estamos hablando de que realmente hay personas que están dedicadas a esto. Hay personas que son
dedicadas a este tipo de situaciones. Uno cree que solamente ven películas y no, es la realidad, es la completa realidad. Y son las personas que pasan desapercibidas ante la vista de los demás. Ante la vista de los demás, usted ve que son personas, hay personas bien vestidas, hay personas naturales, hay señoras que usted la ve que son normal, una señora, pero están en función de hacer este tipo de situaciones. ¿Ya? Vámonos en República Dominicana. Robo de identidad. El hecho de que una persona, el hecho de una persona valerse de una identidad ajena a la suya a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones. Robo de identidad. ¿Listo? El hecho de una persona valerse de una identidad ajena a la suya a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones. Entonces, es lo mismo que hemos venido hablando. Cuando la persona mire lo que dice, suplanta la identidad. O sea, se hace valer por una persona ajena. ¿No? Panamá, como ya los leímos ahora, leámoslo de nuevo para ver si alguno de esos artículos que están ahí encuadran en lo que es el robo de identidad. Vamos a leerlo otra vez para que salgamos de la duda con el compañero. Panamá. Listo. Vamos a ver si encuadra aquí el robo de la identidad. Entonces, ¿qué dice el 289? Quien indebidamente ingrese, utilice una base de datos o red de sistemas informáticos será sancionado. ¿Qué dice el 290? Quien indebidamente se apodere, copie, utilice, modifique los datos en tránsito o contenidos en la base de datos o sistema informático o interfiere, intercepte, obstaculice o impida su transmisión, será sancionado. Aquí estamos hablando de la interceptación. Y estamos hablando de los artículos 291 que son unas conductas que se agravan. El 292 también se agrava la conducta cuando el que maneja la base de datos es en la persona que conoce el sistema. Entonces estamos hablando que el daño informático, el uso de datos personales, no lo veo. Lo puede estar implícito. Tengo que ser un buen abogado para asociarlo, porque puede estar implícito en el 290. Quien indebidamente se apodere, copie, utilice o modifique los datos en tránsito. Yo puedo tomar un dato personal. O sea, si yo soy un buen abogado, digo, vea, esta persona intervino en mi comunicación. Como ahí estaba mi nombre y mi documento, lo utilizó para hacer una transacción de manera ilegal. Si yo soy un buen abogado, lo acomodo ahí, en el 290, lo acomodo ahí. Ah, no, vea, hubo una interceptación, tomó mi dato personal y lo utilizó para hacer algo. Yo lo que veo es que me parece que hay un artículo en la ley panameña que habla sobre el uso de la tarjeta financiera. O sea, cuando no es una tarjeta suya y usted la utiliza, pero no está contemplada como un delito informático, sino como un delito financiero. ¿Ya? Allá lo ven de esa forma. Entonces no sé si me estoy equivocando con el señor. mm, Profe, pero para hacer vinculante eh, el artículo de 289 y el 290, la Sí, palabra indebida ya vincula a cualquier persona que utilice un dato o un documento de otra persona de la manera incorrecta. Ya desde allí hay un delito, sí, porque claro. Usted porque lo tiene toda hacen, la razón. y cabe también la suplantación. Sí, Ahí cabe señor. la suplantación debido a que no es la persona correcta la que está haciendo uso de los datos o de la Claro. información. Sí, señor, tiene usted toda la razón en ese sentido. El solo hecho de yo utilizar el nombre, la cédula o cualquier cosa que no me pertenezca,
me hace estar inmerso en el delito como tal. Me disculpa porque yo no soy abogado y no tengo los términos de derecho adecuados, pero sí, pero lo que usted dice es muy cierto. El solo hecho, el término vinculante, el solo hecho de yo referirme o estar inmerso en alguno de los apartados descritos en el artículo, ese solo hecho me vincula al proceso o me vincula en el hecho punitivo, por así decirlo. ¿Mm? Pero sí leímos lo de Panamá, ¿no? Entonces, yo creería que por ese lado se puede vincular a la persona. ¿Mm? Entonces, el solo hecho de yo robar la transmisión de una información, robar la transmisión de la información y yo hacer uso de esa transmisión que una u otra forma intercepté de manera ilegal, también me puede vincular al proceso como tal. ¿Mm? El Salvador. ¿Sí quedó claro, amigo? Excelente, profe, disculpe. Excelente. Ok, listo. El Salvador. En El Salvador se habla de hurto. Mire que aquí le dan otro nombre. Hurto de identidad. Artículo 22. El que suplantare o se apoderare de la identidad de una persona natural o jurídica por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, si con la conducta descrita en el inciso anterior se daña, extorsiona, defrauda, injuria o amenaza a otra persona para ocasionar perjuicios o obtener beneficios para sí mismo o para un tercero. Y el apoderamiento recae sobre los datos personales, confidenciales o sensibles definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Mire que aquí ya hablan de la información pública. ¿Mm? Entonces estamos, mire, por lo menos, mire lo que está pasando. Un ejemplo muy claro de esto es que si con la conducta descrita en el inciso anterior se daña, extorsiona, defrauda, injuria o amenace, con esos datos personales yo hago una injuria, le, le indilgo a alguien un delito que no cometió o hablo mal de la persona o extorsiono con respecto, si yo con mi nombre o con el nombre de la persona, con la cédula, más que todo con el nombre, hago una extorsión. Aquí ya estamos hablando de un tema más profundo, ¿no? Que estamos hablando de que en este tipo de delitos ya intervienen otro tipo de investigación, que estamos hablando en el caso de Colombia, por lo menos cuando ya hay una extorsión, cuando ya te piden plata, cuando ya te están pidiendo otro tipo de cosas, estamos hablando que ya media el Gaula, que se llama así, Gaula, que es el grupo de investigadores que, valga la redundancia, investigan todo lo relacionado con las extorsiones. Entonces, mire, ahí ya están, ya hay una conformación de grupo. Estamos hablando del grupo de delitos informáticos, estamos hablando del grupo del Gaula, si bien el Gaula está con el ejército, o sea que ya hay un agravamiento de lo que es la situación ahí. ¿Ya? Modalidad, vulneración de la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos personales. Estamos hablando, eso es lo que siempre hemos venido hablando aquí, lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Todo lo que sea delitos informáticos, perdón, todo lo que sea información, informática, datos, todo lo que esté relacionado con eso, está bajo estos tres preceptos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, que la persona que sea a los datos sea la persona autorizada. La integridad, que los datos mantengan su integridad, lo que es, que no tengan alteración. Y la disponibilidad es que estén dispuestos al acceso, no de cualquier persona, pero sí que en el momento que
en el momento que se necesite, se pueda obtener la información. Lógico, con las personas adecuadas, ¿ya? Pero siempre, 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 todo lo que ustedes encuentren de informática, todo lo que haga referencia a la informática o a los datos informáticos, está bajo estos tres perfectos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. El modo, ingeniería social. Entonces, el delincuente le gusta lo que ve. Si usted no muestra, pues él que no tiene interés, pero lo que ve. Entonces, cuando él ve a través de redes sociales que usted tiene esto, tiene lo otro, posee esto, posee lo otro, él busca la manera. Aquí se han dado muchos, por lo menos en esta parte de la farándula en Colombia se da mucho, de personas que la suplantan, de personas que sacan productos a través de internet y dicen que este producto lo utiliza tal actor o tal actriz. Ahí está. El software malicioso. El software malicioso, estamos hablando del el que me permite captar la información. Estamos hablando del keylogger. Estamos hablando del phishing. El phishing es cuando yo suplanto una página de internet falsa, la envío a través de un hipervínculo, la persona cree estar en la página bancaria, financiera o de otra entidad y ahí ingresa su información personal. La misma modalidad es el bashing y phishing, que practica lo mismo. Phishing, el phishing es lo mismo. Y la explotación que es de la vulnerabilidad, que es el SQL injection. Entonces, ¿qué es qué es cuando se hacen estos procesos investigativos, donde está el hurto de la identidad? ¿Qué se obtiene? Qué es el elemento material probatorio principal aquí? Aquí ya estamos hablando del elemento material probatorio, que es la que le sirve a la fiscalía o al ente investigativo para yo probar que realmente esa persona no era. Estamos hablando de lo que es lo dubitado y lo indubitado. Lo dubitado, lo que yo tengo duda. ¿Y qué es lo que yo tengo duda? La huella que se encuentra de esta persona que se encuentra en un documento, puede ser. ¿Ya? Entonces, una vez se haga el análisis y ese documento tenga una, un análisis positivo, por así decirlo, de una vez entra en cadena de custodia y se hace el procedimiento de cadena de custodia. ¿Ya? Si la persona firma un cheque, si la persona pone la huella, por lo menos en este caso estamos hablando, en el caso que les comenté, el PIN pack, que era donde se colocaba la huella y la firma cuando eran transacciones superiores a 10 millones de pesos en Colombia. Entonces, ese papelito que llamamos PIN pack queda como elemento material probatorio. Entonces, estamos hablando que es un delito informático, pero el elemento material probatorio para este caso viene siendo que un documento físico. ¿Por qué? Porque ahí está la huella y esa huella que se utilizó para hacer el cambio. Ahora, si estamos hablando en el mundo informático, ¿cómo yo puedo suplantar a una persona? ¿Cómo se suplanta a la persona a través del internet, por así decirlo? Estamos hablando de una red social, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de WhatsApp. Cuando te suplantan a ti y a través de WhatsApp piden plata a otra persona. Entonces, ¿qué nos puede quedar a nosotros como elemento material probatorio? ¿Mm? Estamos hablando de un número abonado celular, un número abonado celular, o muchas veces no es el mismo, no es ni siquiera el número abonado celular. Estamos hablando que la persona copia tu imagen, copia la imagen, una imagen tuya que tú tengas en un perfil de WhatsApp, crea un perfil falso con un número telefónico que puede ser de la misma persona y hace las solicitudes a tu nombre. Entonces tenemos un número de abonado celular. Ese número de abonado celular tiene un dueño. Tiene una celda de ubicación de los registros de llamadas entrantes que me ubica geográficamente donde pudo haber sido. Tiene una actividad email en INSEI. Entonces el email es un número. Tiene como unos 15 números. Eso también se puede preguntar. ¿Y el email qué es lo que te va a arrojar? El dispositivo, qué equipo celular, la marca y posiblemente el modelo del equipo celular
que tiene insertado, por los cuales ha pasado esa SIM card que contiene el número de abonado celular. Entonces, todos esos datos que yo tengo a través de un control de un a través de un juez de control de garantías, previamente un informe realizado donde se le dan los motivos fundados al fiscal para que obtener esa información. Entonces, esa información que me llega de las entidades también es sometida al proceso de cadena de custodia. Entonces, tenemos documentación física de la entidad bancaria. Tenemos documentación de lo que es los datos biográficos del número abonado celular o por el medio por el cual se hizo la actividad. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando de un software malicioso, el equipo celular o el equipo de cómputo se lleva, se aísla. En caso tal de las empresas tienen que aislarlas hasta que llegue el perito y haga el proceso de extracción de información. O si es una persona natural, pues se dirige, una vez puesta la denuncia, dirige el elemento a la parte pericial y se hace el proceso de extracción de información. Si encontramos en este caso el phishing o encontramos el keylogger o encontramos el software malicioso, lo que hacemos es descargar el archivo como tal y se guarda en un CD o en un DVD o, o simplemente el grupo de archivos, si es un grupo de archivos. Y eso queda guardado en un CD o un DVD y se le hace el proceso de cadena de custodia. Entonces tenemos cómo lo hizo posiblemente, que fue a través de la parte electrónica. ¿Cuáles fueron los documentos que utilizó? Su huella y lo que se le solicita a las entidades internas. Entonces, ahí va quedando una cantidad de elementos materiales probatorios que van sopesando el proceso investigativo y que en un momento dado, en un estrado, se presentan para tener un peso probatorio ante una persona X o Y. ¿Listo? No sé si me cedí ahí en ese sentido, pero es más o menos así como esto, el delito, el modo y los elementos materiales probatorios que puedan surgir de ese proceso que se obtiene para poder identificar y individualizar a una persona. Porque aquí hay que individualizarlo, ¿ya? Hay que saber quién es. ¿M? Bueno, son las 8:05. Vamos a dar por terminado el día de hoy. Mañana seguimos. Vamos a terminar el resto de los artículos que están dispuestos en las leyes y vamos de nuevo a hacer un Kahoot para ver qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Entonces lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Listo? Que pasen buenas noches y muchas gracias por estar aquí. ¿Mm? Gracias a usted, profe. A usted, profe, Dios me lo bendiga. Bueno, muy Muchas amable, muy gracias, amable. feliz noche. Feliz Feliz noche noche para para todos. todos.